muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén. Hoy quisiera darte una noticia en la cual quisiera compartir contigo en estos momentos el inicio de la predicación. Muchas gracias te doy, hermano, hermana, por conectarte a través de las plataformas digitales. No olvides darles like, hermana, y poder compartir para que más personas puedan escuchar el mensaje. Hoy quisiera pedirte, hermanos, si tú gustas aportar a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, con lo que Dios ponga en tu corazón, para mandar a hacer folletos, hermanos, del mensaje del plan de salvación. Quiero decirte, estos son los folletos en los cuales estamos solicitándote para la iglesia, para que podamos compartir el mensaje de la salvación. Viene por las dos partes el mensaje, y quisiera yo que tú pudieras apoyar a la iglesia para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Hermanos, si quieres enviarme el mensaje o quieres proporcionar esta donación, pues puedes hacerlo, hermano o hermana, por el Messenger. Ahí el número privado, para que yo pueda enviarte el número de la cuenta, y pues que sea de gran bendición para ti, para tu familia, para que podamos crecer un poco más en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente. Todo esto te lo pido, que hermano, hermana, pues que salga de tu corazón. Si Dios te lo pone, para que nosotros podamos enviar o mandar a hacer más folletos, y que nosotros podamos seguir hablando más de la salvación. Bueno, pues gracias te doy. Ese es el aviso que tenía para que tú pudieras contemplarlo al inicio de la predicación. Pero hoy quiero compartir contigo el tema este 17 de diciembre del 2023. El tema de hoy es: ¿cuál es el propósito supremo de Dios? Quiero que me acompañes en este domingo 17 de diciembre para que podamos orar, para que Dios pueda obrar en los corazones de los hermanos que se han conectado a través de las plataformas digitales, y que no olviden darle like y compartir para que más personas puedan escuchar el mensaje. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana para que Dios pueda guiar. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana del 17 de diciembre, venimos a pedirte humildemente, Señor, que toques los corazones de mis hermanos, para que ellos, si desean dar una aportación, o puedan dar ellos una ofrenda, Señor, para que podamos hacer folletos para la iglesia, pues que tú, Señor, toques sus corazones. Y hoy te pido humildemente, Padre, que nos llenes de ese amor que tienes para con nosotros, para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Te pido, Padre, porque tú apresures los pasos de mis hermanos para que ellos puedan llegar con gozo y que ellos puedan fortalecerte en tu santo nombre. Suplicándote, Padre Celestial, porque envíes a esta iglesia un avivamiento y que podamos fortalecernos más en tu santo nombre. Reconocemos, Padre, que necesitamos tanto de ti.
suplicándote, Padre, que no nos desampares, suplicándote, Padre, que lleves a cabo el plan que tienes, que no nos desampares, que sigamos hablando más y más de la salvación a muchas mujeres, hombres y niños, familias completas, para que ellos puedan ser ganados para Cristo. Hoy te pido humildemente, Padre, que me llenes del fruto del Espíritu Santo. Toca mi boca y derrama el Espíritu de Dios y que se haga tu voluntad. Gracias te doy, Padre, en este día, y te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestra predicación. Quiero que me acompañes ahí al libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Yo inicio con el versículo 3 y quiero que me acompañes con la vista. Con la vista voy a leerlo, hermano, y que la bendición de Dios nos pueda fortalecer. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos, amén. Qué bendición. Gracias porque Dios nos permite fortalecernos en la palabra de Dios. Como te decía, hermanos, gracias a Dios porque Dios nos permite fortalecernos más en el Señor. Y quiero decirte, el tema de hoy es: ¿cuál es el propósito supremo de Dios? Hoy quiero iniciar con este tema para que podamos deleitar. Y como te decía hace unos momentos, hermanos, muchas gracias, hermanos, por conectarte a través de las plataformas digitales. No se te olvide, hermano, hermana, darles like y compartir para que más personas puedan escuchar este mensaje. Puedes compartirlo con tu familia, tus amigos, tus hermanos, y que la bendición de Dios quede en tu hogar. Pero vamos a continuar. Quiero darte una introducción acerca del tema: ¿cuál es el propósito del Supremo de Dios? Bien, los cristianos, hermanos, han sido adoptados. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Los cristianos han sido adoptados en la casa de Dios para bendiciones espirituales, que es en Cristo Jesús. Si usted, hermano o hermana, se siente desalentado o se pregunta si Dios se interesa
por usted. Quiero decirle, hermano, hermana, efectivamente Dios está al pendiente de usted. Dios es quien te ha buscado. Dios desea que tú tengas la salvación primordialmente, que tú tengas paz en tu corazón, que tú tengas ese verdadero amor que Dios tiene para contigo. Y Dios también nos dice que vengamos y que tengamos el fruto del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir contigo exactamente, acompáñame al libro de Gálatas, regrésate tantito ahí, Gálatas capítulo 5, 22, Gálatas 5, 22, ¿y qué dice la palabra de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Efectivamente, Dios nos quiere dar el fruto del Espíritu Santo para que nosotros crezcamos en Él, disfrutemos en Él y que nosotros tengamos esa paz que Dios tiene para con nosotros, que estemos en el amor de Cristo. Bien, acompáñame ahí al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Qué nos dice la palabra? 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terreno. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. amén. Fíjate qué bendición cuando Dios nos muestra claramente que nosotros podamos tener esa paz en nuestro corazón, que podamos tener ese amor, que lo que Dios quiere darnos ese fruto del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, lo que la palabra nos lleva y nos lleva de la mano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9? Y dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ciertamente, como cristianos, te decía hace unos momentos, hemos sido adoptados en la casa de Dios. ¿Por qué? Por su gran bendición que tiene para con nosotros. Dios amó a todo el mundo. Dios tiene ese amor por cada uno de nosotros para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Hoy te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Vale la pena vivir una vida cristiana? Quiero decirte, claro, vivir para Cristo es lo más importante, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Acompáñame ahí al libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 9. Fíjate lo que nos dice ahí la palabra de Dios, porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien refréndelas. Y qué bendición cuando nosotros entendemos esta pregunta, que si vale la pena vivir para una vida cristiana. Claro, hermano, quiero decirte, el apóstol Pablo nos describe claramente acerca de las riquezas en Cristo. Estas riquezas en Cristo que están al alcance de todos y cada uno de los hombres. Y nos señala, principalmente a nosotros como cristianos, que somos hijos adoptivos de Dios Todopoderoso, como su más brillante exponente número 1 de todo el universo. Ahí acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. ¿Qué nos dice la palabra? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y como te decía, hermano, ¿vale la pena vivir una vida cristiana? Claro, aquí lo dice, en esto pensar. Por eso es muy importante nosotros en esto pensar, hermano, nos dice el Señor, para que no nos perdamos, para que nosotros no estemos extraviados de la verdad. Por eso nos dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues efectivamente el apóstol Pablo nos enseña estas riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nos decía que somos adoptados, o más bien incorporados a una vida nueva. El apóstol Pablo establece una distinción natural, hermanos. ¿Qué quiero decirte con esto? Él va a desarrollar lo que Dios le ha mostrado. Experimentar primeramente el amor de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Ahí en Efesios, acompáñame ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efectivamente, ¿qué nos dice ahí en el versículo 2:1? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, vemos el amor de Dios que tiene por nosotros. Realmente el apóstol Pablo nos está mostrando acerca de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Que a veces como cristianos dudamos tener la salvación. Dice el Señor que somos salvos por gracia. Por eso nos dice claramente, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ciertamente Dios nos está incorporando a una vida nueva, hermanos. El apóstol Pablo nos habla también constantemente que él quería demoler las barreras entre los judíos y los gentiles. Ahí acompáñame ahí Efesios 2, versículo 14 y 15. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados
en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efectivamente, quería el apóstol Pablo que todos los judíos y los gentiles sean incorporados a una vida nueva. El apóstol Pablo también nos habla del amor, de ese amor que excede a todo conocimiento. Ahí en Efesios capítulo 3, acompáñame ahí al libro Efesios capítulo 3, estamos en el Nuevo Testamento, versículo 14, 3, 14 al 21. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué gran bendición nos deja el apóstol Pablo. Nos dice en el versículo 8, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efectivamente, el apóstol Pablo quería que todos los hombres, y quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque es el propósito del Supremo Dios Todopoderoso, que todos los hombres le conozcan. Y aquí lo que nos dice claramente, que conozcamos primeramente, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la palabra de Dios, hermanos. De que lleguemos al conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí nos dice en el Efesios capítulo 4, versículo 12, fíjate lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efectivamente, Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Dios nos ha buscado. Dios está puliendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros llevemos el mensaje de la salvación. Por eso, el propósito, hermano, del Supremo Dios es que este mundo no se pierda, que muchos hombres y mujeres puedan tener esa bendición de la salvación, que tengan ellos ese amor de paz, que tengan el verdadero amor, que tengan el fruto del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que en estos momentos que Dios nos está incorporando a una vida nueva, nosotros nos estemos deleitando, hermanos. Así que quiero decirte que el apóstol Pablo nos dice que era muy urgente elevar la mirada, hermanos, a los jóvenes, a esos jóvenes cristianos que todavía no han alcanzado y captar el alcance del amor y de la gracia del Dios Todopoderoso. Hoy quisiera invitarte, hermano, joven, que estás ahorita en la transmisión, que te has conectado a la plataforma digital, que tú, joven, puedas conocer al verdadero Dios, porque Él quiere que nosotros nos deleitemos, que alcancemos el verdadero amor que tiene para con nosotros, para que seamos edificados en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que todos
niños, jóvenes, adultos puedan conocer la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos esa plenitud de ser capaces de comprender el mensaje de la palabra de Dios y que lleguemos al conocimiento. Él quiere perfeccionar a sus santos, a sus hijos. ¿Para qué? Para que lleven la obra del ministerio y podamos crecer cada día más y más, hermanos. Pero te preguntarás, ¿cuál es el propósito del Supremo Dios Todopoderoso? Número uno, debemos atender la obra de Dios. Es muy importante conectarnos en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros seamos santos, para que nosotros estemos en la obra del ministerio, compartiendo, edificando ante todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, Hijo de Dios. Es muy importante, como te decía, estar leyendo la palabra de Dios, porque Él quiere lo mejor. Él quiere que nosotros atendamos la obra de Dios. Acompáñame ahí al Salmo 28. Acompáñame al Salmo 28, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 28:5. Dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Nos está enviando el mensaje para que nosotros pidamos ayuda y alabanza por las respuestas del Señor que tiene para con nosotros. Así que nosotros debemos atender la obra de Dios. Número 2, debemos meditar sobre ella, que es la obra de Dios. Ahí acompáñame al Salmo 143. Salmo 143. ¿Lo tenemos? Versículo 5 al 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mi mano a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¡Qué bendición cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos meditando la palabra de Dios, cuando estamos atendiendo la obra de Dios! Hermanos, debemos gozarnos en la obra de Dios. Ahí acompáñame al Salmo 92, Salmo 92, versículo 4 al 6, ¿qué dice la palabra de Dios? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Hermanos, el apóstol Pablo nos muestra claramente que él tuvo que lidiar con muchas personas que a veces no conocían el Evangelio. Hoy encontramos en estos tiempos también muchas personas que no meditan en la palabra de Dios, mucho menos atienden la obra de Dios y no se gozan en la obra de Dios. Hoy nosotros tenemos esa libertad de que podemos postrarnos al Señor, podemos arrodillarnos ante el Señor
y pedirle al Señor que pueda Él guiarnos por el camino de la verdad. Y dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Hermanos, hoy Dios está preparando tu corazón para que tú puedas servirle a Dios, puedas gozarte en el Señor, puedas estar alabando y alabar la obra de Dios. Ahí acompáñame al libro de Job, número 4. Hermanos, debemos alabar la obra de Dios. Vamos a Job capítulo 36. Job 36, versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrépito de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien, que por eso medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Amén, hermano. Y qué bendición cuando Dios nos dice ahí en el versículo 26, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Hoy el apóstol Pablo nos menciona claramente que nos deleitemos, que Dios nos incorporó a una vida nueva. Por eso es muy importante nosotros guardar los estatutos, decretos y mandamientos que Dios nos ha dejado para que nosotros, como hijos adoptados, brillemos fortalecidos en nuestro Señor. Él quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, que seamos perfectos, que nos deleitemos en lo que Dios nos está mostrando. Dios quiere darte lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Compararnos con la Biblia, hermanos. Así que, hermanos, debemos obedecer, ser fieles a la obra de Dios. Ahí acompáñame allá al Salmo número 5. Debemos ser fieles a la obra de Dios. Salmo 111, acompáñame ahí al Salmo 111, versículo 7 y 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Hechos en verdad y en rectitud. Dios cuida a su pueblo y nos los dice claramente, afirma eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, no es algún misterio, hermanos. Simplemente estamos aprendiendo lo que muchas veces no lo habíamos entendido. Hoy Dios nos muestra claramente estos puntos. Son 7 puntos. Debemos atender la obra de Dios, meditar sobre ella en la obra de Dios, gozarnos en la obra de Dios y alabar la obra de Dios. Debemos ser fieles a la obra de Dios y debemos obedecer, el número 6, debemos obedecer a Cristo. Acompáñame ahí a Juan 14, al libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 13.
Juan 14, 13, ¿qué nos dice el versículo 13? Y dice la palabra de Dios: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 23. Ahí, 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El que me ama. Fíjate qué bendición cuando Dios nos habla de amor. Amor. Gracias, Señor, porque lo que estás haciendo es que te estemos amando. Estamos guardando tu palabra. Estamos teniendo el conocimiento. Gracias, Señor, porque te estamos glorificando en estos momentos. Gracias, Señor, porque tú quieres que llevemos mucho fruto y que así seamos tus discípulos. Padre bendito, te pedimos humildemente que sigas obrando en cada uno de mis hermanos y pedirte, hermano, hermana, si te has conectado a través de las plataformas digitales, si el tema te está gustando, puedes darle un like y puedes compartirlo con más personas para que escuchen el mensaje. Bien, ciertamente el número 7, hermanos, obedecer a Dios es lo más importante que obedecer a los hombres. Ahí acompáñame al libro de Hechos 4, capítulo 4. Estamos en el Nuevo Testamento. Hechos 4, versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra? 4, 19 y 20. ¿Qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vuestros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y como podemos ver que Pedro y Juan estaban ante el concilio, y nos dice claramente, ahí acompáñame al libro, ahí en Hechos 5, 29 al 31, ¿qué nos dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por nosotros lo que vais a hacer respecto a otros hombres. Estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Hasta ahí, hombre. Efectivamente, respondió Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y efectivamente, hermano, hoy Dios nos está mostrando claramente que debemos obedecer a Dios, debemos crecer en el Señor. Ahí en el libro de Isaías nos habla exactamente de un nacimiento, hermanos. ¿Un nacimiento de quién?
ahí vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, lo que Dios está buscando y lo que Dios nos está mostrando en este tema, el propósito supremo de Dios, que nosotros vayamos conociendo el fruto del Espíritu Santo, porque iba a nacer un niño aquí nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Simplemente lo que Dios nos está mostrando ya en la próxima sesión de este tema, hablaremos del nacimiento del reinado del Mesías. Lo que ahora en ese tiempo se está acercando, de que el nacimiento, no sabemos la fecha, no sabemos el mes, pero es una tradición en el cual el hombre se está guiando por las tradiciones y costumbres de este mundo. Hoy nosotros estamos viviendo una vida plena en Cristo, que Él nos está dando a conocer exactamente que somos incorporados, hermanos, a una vida nueva, a una vida en la cual Dios quiere que nosotros participemos. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios, para que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice ahí en la palabra de Dios? Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, quiero terminar con este tema del propósito del Supremo Dios, para que nosotros, que somos adoptados, que nosotros estamos integrados a una vida nueva, podamos deleitarnos en el Señor, que tengamos primeramente el plan de salvación, para que tú puedas ser nueva criatura, para que tú puedas conocer la palabra de Cristo correctamente y que no te puedan engañar, pues todo lo que estamos viendo está en la Biblia. No podemos aumentar ni quitar. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Hoy te doy gracias si has llegado, hermano, si te has conectado y si has llegado hasta este punto. Te pido, hermano, que si te gustó el tema, pues no olvides darnos un like y compartir, para que más personas puedan escuchar este mensaje. También quisiera pedirte nuevamente, que si no tú te has conectado en este momento, pedirte humildemente, hermano, para que si tú gustas aportar a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente en Jerusalén, Ciudad de la Verdad, si Dios pone en tu corazón para que podamos mandar hacer folletos, hermanos. Mire, ya tenemos aquí folletos que están escritos por las dos partes para el plan de la salvación, para que tú puedas enviarnos un mensaje al Messenger, para que esto sea en privado y te pueda yo proporcionar el número de cuenta para que nos envíes lo que Dios ponga en tu corazón. No te estoy pidiendo una cantidad en especial, sino que lo que ponga Dios en tu corazón para mandar a realizar más folletos, y que muchas personas puedan conocer al verdadero Dios. Gracias, hermano, gracias si has llegado hasta este punto. Que la bendición de Dios Todopoderoso quede en tu hogar,
quede en tu familia y que Dios pueda dirigir este tono. Y quisiera invitarte en estos momentos, hermano, antes de terminar, que oremos, hermano, para que si tú deseas en tu corazón abrir y podamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Quiero que me acompañes en esta mañana para que tú puedas recibir a Cristo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza. Si estás en tu hogar, en el lugar donde te encuentres, que me acompañes a esta oración. Dios, perdóname por los pecados que he cometido. Yo estoy arrepentido y te acepto como mi Salvador personal. Sé que tú moriste en la cruz por mis faltas. Y te pido, Señor, que me salves, Señor Jesús. Te pido que entres a morar en mi corazón para siempre y que tú transformes mi vida. Hoy en este día, Padre, te entrego todos mis pecados, te pertenecen, no son míos, llévelos a lo más profundo del mar. Y pedirle humildemente, Señor, que deseo estar inscrito en el libro de la vida, para que cuando nos llame, Señor, estaremos en el reino de los cielos. Y hoy te pido humildemente que te acepto como mi Salvador personal y que quiero que seas mi Señor y que tú dirijas mi vida desde hoy y para siempre y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia, y que Dios nos fortalezca. Gracias. Amén y amén.